Muy buenos amigos de los mayores, esta semana os traigo un nuevo vídeo y es que, muchas personas me habéis preguntado sobre este tema porque, con el tema del coronavirus y la situación que están viviendo las residencias, pues mucha gente está trayendo a sus mayores a casa y entonces están encontrando con un problema, pues tanto de comportamiento como de cambios de humor, como, pues incluso hasta ciertos comportamientos violentos que, están complicando las situaciones familiares y, pues mucha gente quiere saber cómo tratarlos o a qué se debe este tipo de cosas. Así que nada, el vídeo de hoy va sobre eso. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y vamos a, ponerle solución o todas las soluciones que podamos ponerle desde aquí. Así que, para que lo sepáis, esto se llama síndrome confusional agudo, es decir, cuando las personas mayores reaccionan de una forma, de confusa o que incluso tienen ciertos delirios y demás, entonces esto se llama síndrome confusional agudo. Hay que tener cuidado porque el síndrome confusional agudo no viene solamente por un motivo, sino como podéis ver aquí viene por muchos más factores, por muchos más motivos y por tanto vamos a ir viéndolos uno por uno y observando qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos cambiar y por tanto cómo podemos ayudar a nuestros mayores. Dentro de los factores que tenemos, el más no relevante, pero sí que es bastante común, es el tema de la edad. A más edad, más posibilidades hay de que se produzca este tipo de síndrome confusional, ¿no? El caso es que no es un factor exclusivo y determinante. No por ser una persona con mucha edad vas a tener este tipo de síndromes. Pero sí que puede influir y sí que suele influir cuando se produce este tipo de sistemas confusionales agudos. Entonces, el siguiente factor es la demencia. Mucha gente considera que sus personas mayores no tienen demencia o que se le olvidan cosas y no lo dan mucho por hecho, pero muchas veces cuando las personas mayores tienen demencia, esto provoca que la persona mayor pueda tener más facilidad de tener síndromes confusionales agudos. Y el caso es que cuando se les mueve, que eso lo veremos más adelante, pero cuando se les cambia de la residencia y se les mueve a una casa o a otro lugar o a un hospital, les suele afectar. Principalmente, porque al tener una demencia, normalmente las demencias suelen afectar a... Si esta es la memoria de una vida entera, las demencias, por regla general, suelen afectar primero a lo más reciente. Esto digamos que sería la parte de lo más reciente, mientras que el resto de la vida, se mantiene intacto. El problema con las demencias es que normalmente esta pérdida de memoria suele ir de lo más reciente a lo menos reciente. Y entonces por lo que se provoca, este síndrome confusional, porque si una persona que normalmente está bien o que simplemente, tiene los típicos olvidos, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, de las personas mayores, el problema está en que puede que tenga una demencia muy ligera o un principio de demencia, entonces muchas veces no se ven este tipo de cosas, no se ven este tipo de casos. Pero al moverles de sitio, los desubican, entonces no saben dónde están. Entonces, eso puede ser el tema de la demencia para el tema del síndrome confusional agudo. Obviamente estamos hablando en este caso concreto de cuando se les cambia de ambiente, pero en otras circunstancias la demencia por lo que puede provocar es que directamente no se acuerden de dónde están, en el caso por ejemplo de las residencias, no se acuerdan dónde están porque entraron hace 6 meses, hace un año, pero porque ha empezado a tener problemas de demencia, pero sí que se acuerdan de su antigua casa, entonces ellos piensan que se encuentran en su antigua casa. Y ahí es donde empiezan los problemas, cuando se les mueve de su lugar habitual, en este caso si el lugar habitual ahora mismo es una residencia y simplemente tiene unos problemas de demencia muy muy leves, no va a acordarse de en qué sitio está, va a tener problemas para ello. Le pasa lo mismo cuando van a hospitales, cuando van a un hospital y les sacan de su casa, de su hogar, se encuentran que tienen ese tipo de problemas y se vuelven bastante confusos y a veces incluso agresivos porque no entienden lo que está ocurriendo alrededor.
Otro caso puede ser drogas y medicación. Se ha visto que obviamente una persona que tome alcohol o que tome otro tipo de drogas pues puede tener estos síndromes confusionales. Y además algunos tipos de medicación, como por ejemplo los somníferos, pueden llegar a provocar este tipo de síndromes. Infecciones también. El síndrome confusional agudo es una de las señales que podemos tener a la hora de que haya de que tengamos una infección. Normalmente las infecciones de orina suelen cursar con un síndrome confusional agudo, que ya iremos viendo cómo lo vamos detectando. Un traumatismo, cuando una persona, por ejemplo, se cae y se da un golpe en la cabeza, pues puede provocarle un síndrome confusional, puede tener un problema a nivel cognitivo y que tenga una alteración, digamos, de la realidad debido a ese golpe, ese traumatismo. Cambio de ambiente, que ya lo hemos comentado antes, normalmente las personas mayores están acostumbradas a una vida, un tipo de vida, un ambiente propio, y resulta que les cambias de lugar y entonces, como hemos explicado aquí, pues se olvidan de que ha habido ese cambio, se olvidan de esa situación y entonces empiezan a tener una cierta confusión y a volverse, incluso a veces agresivos. Y metabólico, es decir, a veces cuando se tiene una hipoxia o cuando se puede producir una hiperglucemia, una hipoglucemia, un problema de tiroides, pues estos también pueden provocar alteraciones en la consciencia. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Aunque algunos ya los hemos ido hablando a lo largo del vídeo. Pues una alteración del humor, ¿no? Un cambio repentino de humor, que a veces está triste, a veces está contento. A veces tiene ese tipo de actitudes violentas con las diferentes personas, ya sean familiares o no lo sean. Por un tema de desorientación, no, eso es en metabólico. Desorientación espaciotemporal, que lo que puede provocar eso, que no sepan dónde están, no sepan cuándo, en qué fecha están, no sepan exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Que es lo que hemos visto con el cambio de ambiente. Deterioro de la memoria reciente. Esto suele ser para gente que tiene una demencia muy, muy, muy incipiente y que debido a alguno de estos motivos empieza a tener problemas en la memoria reciente. Incluso gente que a lo mejor tiene una sobredosis a nivel de drogas o a nivel de alcohol, pueden perder la memoria reciente y no acordarse de en qué situación estaba. Puede provocar alucinaciones. Esto normalmente suele ocurrir por las noches. Entonces, normalmente por las noches suelen ver situaciones normalmente desagradables. Entonces, pueden incluso levantarse con gritos y demás y creer lo que están viendo. Y entonces eso suele cursar también mucho con el tema de las infecciones, que ven cosas que no tienen que ser, aunque obviamente con las demencias también. Ideas delirantes, es decir, al final son ideas que piensan que alguien les va a hacer un mal, ¿no? Un cuidador, un familiar, que hay una persona que le está haciendo mal a la hora de funcionar, me ha robado el dinero, o incluso te llegan a decir algunos casos de me te está acostando con mi marido o con mi mujer, o eres mala, o has secuestrado a mi marido, ¿no? Porque se empiezan a olvidar de muchas de las circunstancias recientes, y entonces, por ejemplo, si ha habido un fallecimiento reciente de un familiar, o por ejemplo de una mujer o de un marido, lo que puede provocar ideas delirantes malas hacia el resto de personas, ¿no? Que si no sé quién ha dicho no sé qué, que es mentira, que si otro ha dicho tal, entonces pueden provocarse muchos problemas a la hora de vivir y de convivir. Es un lenguaje incoherente. Muchas veces cuando las personas mayores tienen este síndrome confusional, lo que les provoca es hablar de manera incoherente, que no saben qué están hablando, empiezan una frase y no la terminan, o empiezan una frase y la terminan de otra manera que obviamente no tiene ningún tipo de lógica. Esto te puede indicar que estás padeciendo alguno de estos factores. Y problemas para razonar. Muchas veces es una persona que es completamente, que tiene un deterioro cognitivo muy leve o nulo. Lo que puede tener son problemas para razonar. Una persona que normalmente hablas con ella y no tiene ningún problema, de repente empieza con un problema. Eso te puede significar que tiene un síndrome confusional agudo. Y el peligro del síndrome confusional agudo es que, muchas veces es transitorio, pero a veces no es transitorio. Y muchas veces lo que hace es avisarte de que algo está pasando, de que algo no está bien. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar, tener y
y tomar acción para evitarlo. Entonces vamos a ir a la parte, digamos, que más interesa, que es cómo evitamos que se produzca este síndrome confusional agudo. Pues muchas veces no se puede evitar, muchas veces es muy complicado. Pues por ejemplo, con el tema de infecciones de orina, pues una hidratación adecuada puede evitar que se pueda producir ese tipo de infección, por ejemplo, o un traumatismo, pues bueno, pues evitar que la persona mayor se caiga, poniendo todas las medidas necesarias para evitarlo. Pero muchas veces obviamente no se pueden evitar, así que para solucionar este síndrome confusional agudo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a los factores, es decir, ¿qué es lo que está causando realmente este síndrome? ¿Qué es lo que está causando el síndrome confusional? Entonces, bueno, la edad está claro que desgraciadamente pues no se puede evitar porque bueno, uno cumple años y es algo inevitable, pero como ya hemos dicho al principio, esto suele ir acompañado de alguna de las otras cosas, no suele ir sola, no solamente por ser una persona mayor o por tener mucha edad vas a tener un síndrome confusional agudo, sino que normalmente, aunque esto lo que te da son más probabilidades de tenerlo, pero no quiere decir que sea lo único. Entonces, una demencia, pues bueno, pues las demencias actualmente, pues bueno, no tienen una forma de solventarlas. Ya veremos en próximos vídeos, que os dejaré por aquí arriba o abajo en los comentarios o en la descripción, y os dejaré cuando os saquemos pues qué tipos de demencia existen y cómo podemos descubrir los primeros síntomas de la demencia y por tanto pues ponerle una solución o por lo menos evitar que esa demencia siga avanzando o siga haciendo que el nivel cognitivo de la persona mayor pues decaiga demasiado rápido o en un ritmo muy avanzado. Drogas o medicación, pues bueno, pues está claro, si alguien toma, obviamente una persona mayor, lo ideal sería que no tomara nada de alcohol, ni siquiera ni cervezas, ni vinos, ni nada por el estilo, por el simple hecho de que el alcohol puede tener interacciones con ciertas medicaciones que pueden llegar a tomar y eso, bueno, pues puede provocar precisamente síndromes confusionales agudos, entre otras cosas. Y luego hay que revisar la medicación. Muchas veces este tipo de medicación, como hemos dicho antes, como pueden ser los somníferos, por ejemplo, pues pueden provocar este síndrome confusional. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ver qué es lo que está tomando y a lo mejor hay que cambiárselo por otro tipo de medicación que sea menos agresiva o que, bueno, pues al final lo que la persona mayor necesite. Infecciones, como ya hemos dicho, el síndrome confusional agudo es bastante, pues en este caso con el tema de las infecciones es bastante claro. Normalmente cuando se produce una infección, ya sea a nivel del sistema nervioso central, que pueden llegar a darse, como una meningitis, por ejemplo, o bueno, en este caso, en las personas mayores, normalmente el mayor problema que tienen con el síndrome confusional agudo a nivel de infecciones, que tiene una infección de orina. Una infección de orina al final lo que provoca es que se tenga este síndrome confusional agudo. Entonces, bueno, para evitar una infección de orina, pues entre otras cosas, que probablemente lo contaré en otro vídeo un poco más detallado, pero básicamente una buena hidratación y una buena comprobación de que efectivamente se está realizando la higiene adecuada a diario, e incluso para personas que tengan, un tema de pérdidas de orina o que tengan pues una incontinencia urinaria, pues lo que pueden hacer es revisar los pañales, que siempre estén secos y que en caso de que estén húmedos, pues cambiarlos adecuadamente. Y bueno, claro, obviamente, si ya tiene la infección, pues está claro que lo que hay que hacer es darle antibiótico para acabar con el síndrome confusional. Un traumatismo, bueno, pues está claro, hay que ir en este caso al hospital, sobre todo si se da en la cabeza, porque tendrán que hacer algún tipo de resonancia para comprobar que efectivamente pues no existe ningún daño cerebral ni ningún tipo de derrame que pueda llegar a ocasionar un síndrome confusional. En caso de que lo tenga, pues bueno, pues es un síntoma de que algo puede estar pasando y hay que tomar pues cartas en el asunto. Cambio de ambiente, que es realmente lo que está pasando y por lo que la mayoría de la gente me está preguntando por este vídeo. Pues el cambio de ambiente al final es bastante complicado, porque al final ellos se acuerdan de su casa anterior, se acuerdan de su vida anterior y de lo que han tenido antes. Entonces, el llevarles a una nueva casa, a un nuevo hogar, les puede provocar ciertos cambios, cierta confusión. Para solucionar esto, lo ideal sería que en su habitación o en la casa hubiera objetos que la persona pudiera reconocer, que fueran familiares para ellos, y obviamente si van con la familia, pues mucho mejor. Normalmente con la familia suelen
tener una facilidad porque se acuerdan de ellos y les da cierto nivel de familiaridad y por tanto cierto nivel de confianza. Al final también les falla mucho el tema de la confianza y lo que tienen que ver es que la persona esté pues tranquila, que la persona esté bien y sobre todo pues darle mucho cariño y mucho amor, que muchas veces es lo que necesitan. Normalmente esto no suele durar mucho tiempo, pero sí es cierto que, bueno, que puede llegar a durar meses. Por eso yo, cuando hablo con pacientes o cuando hablo con las familias de los pacientes, nunca aconsejo, entre otras cosas, por ejemplo, salir de su hogar normal, es decir, ir a una residencia o ir a un hospital. En el caso del hospital, bueno, si es necesario, pues se va, pero si no es completamente necesario, pues se puede ir al ambulatorio y muchas veces te pueden solucionar muchos problemas desde allí sin salir de casa. Y desde luego, claro, yo no recomendaría ir a una residencia porque las posibilidades de un síndrome confusional agudo son mucho mayores al no estar en su hogar y al no entender la situación, incluso a veces entendiendo la situación, pero se olvidan de por qué están ahí y cuál es el motivo de su entrada, ¿no? Por lo que estamos hablando, por la pérdida de la memoria reciente. Así que, bueno, al final es pues mantener todo con tranquilidad, dar confianza y intentar dar la mayor familiaridad posible para que la persona pues se sienta en casa lo antes posible y que pueda estar lo mejor adaptada. Y bueno, metabólico, pues es que dependerá de la situación. Normalmente, pues en caso de las glucemias, pues para la gente sobre todo diabética, pues con una glucemia se puede averiguar efectivamente si tiene el azúcar alto o bajo, o por ejemplo para el tema de la tiroides o la hipoxia, pues una analítica de sangre o incluso arterial en este caso, pues podría solventar este tipo de problemas y se podría valorar qué es lo que está pasando realmente en el metabolismo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, queréis ver más vídeos, por ejemplo, el de tipos de demencia o el de cómo averiguar qué está pasando, que si tiene demencia o no, cuáles son los signos o cuáles son los síntomas primarios de una demencia, pues os aconsejo que os suscribáis a este canal y que para recibir las notificaciones le deis a la campanita que está justo al lado. El botón es gratuito, así que yo os invito a que os suscribáis. Muchísimas gracias y nos vemos.